Buenos días, hermanos y amigos que amablemente nos visiten. Bienvenidos sean todos en esta mañana. Vivimos, hermanos, en una sociedad en que la gran mayoría de las personas se guía más por las emociones y por la opinión personal que por la verdad absoluta. Esto es una realidad que todos podemos considerar y ver a nuestro alrededor. La gente cree que si algo les parece bien, entonces es correcto. ¿Sí? Y nada más. Si les parece bien, dicen es correcto y podemos hacerlo. La gente se aferra a ser el capitán de su propio barco y establecer su propio rumbo de conducta y de vida. Cada quien hace lo que mejor le parece. Está bien. Está llena la carga. Sí, cada quien hace lo que mejor le parece. Y así simplemente así se gobiernan en su propia vida. Cuando las personas se dan cuenta que la Biblia prohíbe, por ejemplo, sus creencias, o que la Biblia prohíbe sus prácticas, o sus comportamientos, o sus decisiones, simplemente la gente lo que hace es decidir que lo que ellos hacen, o creen, o piensan, o quieren, no es pecado. ¿Sí? Ellos declaran que no es pecado, que no está mal, que no hay ningún problema. Y por lo tanto, pues que pueden seguir haciéndolo o practicándolo, como si solamente bastara declarar algo para que eso se convierta en verdad. Pero eso es lo que hace la gente, la mayoría de las personas. Hermanos, la filosofía de declarar que algo no es malo tal vez pueda funcionar en nuestro ámbito familiar. Tal vez pueda funcionar con los compañeros de trabajo, con la escuela, con la sociedad, y les vendemos la idea de que no hay problema, de que no está mal, de que no es pecado. Y no lo creen. Sí. Podemos persuadirlos o convencerlos de lo que nosotros creemos que es correcto o está bien. Inclusive si nosotros lo repetimos y lo repetimos, podemos llegar a convencernos a nosotros mismos y a callar nuestras propias conciencias de que tal cosa es correcta. Sí. Sin embargo, tenga por seguro que eso jamás funcionará delante de la presencia de Dios. Si yo declaro que algo no es malo, me convenzo a mí mismo, convenzo a las personas de mi alrededor, pero a Dios no lo voy a convencer. Dice la Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eso hacen las personas, pero ay de ellos, dice el Señor, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Sí? Versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Dios dice esto es malo, pero la gente dice no, no es malo, es bueno. Dios dice esto es bueno y tienen que hacerlo, y la gente dice no, eso es malo, no lo voy a hacer. Y rechazan la palabra de Dios, abominan la palabra de Dios y hacen lo que se les da la gana, lo que ellos consideran que es mejor. Y repito, podrán persuadir a la gente que está alrededor de ellos, pero a Dios no. A Dios no. Los hombres que tengan poco respeto por la palabra del Señor serán devorados como se consume la paja y el rastrojo en un incendio, dice aquí. Va a haber consecuencias, y consecuencias eternas. No es cosa
poca el despreciar la palabra de Dios para querer hacer nuestra propia voluntad. No lo es. Hermanos, ¿por qué nuestra sociedad está en decadencia? ¿Se ha preguntado esto? ¿Por qué cada vez vamos de mal en peor? ¿Por qué una y otra vez escuchamos en las noticias de matanzas de gente inocente en este país? Pasó esta semana, poquito antes había pasado en un supermercado, y si vamos más atrás podemos ver que una y otra vez se repite y va a seguir pasando esto. Tristemente, porque hay gente inocente, pero va a seguir pasando. ¿Por qué? ¿Por qué personas entran a escuelas, a supermercados, a iglesias, a asesinar a sangre fría, inclusive a niños? ¿Por qué? Y decimos, ¿cómo puede haber tanta maldad en el corazón de una persona? ¿Cómo puede haber tanta maldad en nuestra sociedad, en el país? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Una cosa que debemos de tener bien en claro es que Dios nos bendice a través de la obediencia a su palabra. Sí. Todos queremos bendición de Dios, sí. Nos saludamos unos a otros y decimos Dios le bendiga. Es un buen deseo. Pero ¿cómo Dios bendice? Dios bendice a través de su palabra, a través de la obediencia. Decimos Dios bendiga América. God bless America. Se oye muy bonito y es una frase muy patriota en este país. Que Dios bendiga América, pero ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo? God bless America, hermanos, debe ir respaldada esta frase con principios, con códigos y con leyes sustentadas en la palabra de Dios. ¿Queremos que Dios bendiga América? No podemos hacer a un lado su palabra. God bless America debe ir respaldado con el respeto y obediencia a ese Dios en el cual decimos que confiamos y bajo el cual decimos que estamos. Pero no hay respeto, no hay obediencia a Dios y a su palabra. Pero decimos, hermanos, one nation under God. In God we trust. En Dios confiamos. ¿Cómo es posible? ¿Y hacer a un lado su palabra? ¿Hacer a un lado a Dios? Todos los niveles de la sociedad deberíamos sustentar con nuestra vida, hermanos, lo que estas frases significan. Individualmente, familiarmente, las comunidades y el país entero. Sí. Esto tiene que estar sustentado, que no sean simplemente palabras bonitas, patrióticas, lemas. No. Así no funciona la cosa. Si lo decimos nada más, pero sin el respaldo de nuestras vidas, hermanos, mentimos. Mentimos y hacemos burla de Dios. ¿Sí? La lección, hermanos, que vamos a estar considerando es aferrándonos a la mano de Dios. Y eso es algo que todos debemos de hacer. Hay que aferrarnos al Señor, a su mano poderosa. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 23, dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Esto no necesita mucha explicación. ¿Sí? El hombre no es señor de su camino. Algo bien importante que todos debemos entender es que la capacidad que Dios tiene
para planear, para organizar, para orquestar nuestra vida es infinitamente superior a nuestra propia capacidad. ¿Sí? Dios sabe lo que más nos conviene. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Dios sabe lo que es para nuestro beneficio, mucho mejor de lo que nosotros mismos lo sabemos. ¿Sí? El problema está cuando las personas, las familias, las comunidades y las naciones deciden soltarse de la mano de Dios. Aun cuando Dios, hermanos, es infinitamente más sabio que nosotros. Pero eso es lo que hacen las personas. Esta es la causa raíz de una sociedad en decadencia. Esta es la causa raíz de que tanta maldad haya en este mundo, en esta sociedad. Tanta violencia, tanta delincuencia, tantos crímenes de todo tipo. El ser humano se ha soltado de la mano de Dios. El ser humano ha decidido convertirse en señor de su camino. Y ha decidido ordenar sus pasos por sí mismo, sin tomar en cuenta a Dios. Sí. Y toda acción conlleva una reacción. Sí. Son simplemente las consecuencias de una vida sin Dios. El señor Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos. Él dijo, hermanos, en la ciudad de Dallas, Texas, el 23 de agosto de 1984, dijo lo siguiente, y lo voy a leer en español: sin Dios no hay virtud, porque no hay impulso de la conciencia. Sin Dios estamos sumidos en lo material, ese mundo plano que nos dice solo lo que perciben los sentidos. Sin Dios hay un embrutecimiento de la sociedad. Y sin Dios, la democracia no durará ni puede durar mucho. Y dice en la parte final, si alguna vez olvidamos que somos una nación bajo Dios, entonces seremos una nación hundida. ¿Sí? Repito, si alguna vez olvidamos que somos una nación bajo Dios, entonces seremos una nación hundida. ¿Sí? Y básicamente, hermanos, es lo que ha estado pasando a nuestro alrededor. Decimos, somos una nación bajo Dios. En Dios confiamos. ¿Sí? Como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame que eres una nación bajo Dios. Muéstrame que confías en Dios. ¿Cómo lo demuestras? Hermanos, es cierto. Una sociedad en decadencia, una ciudad hundida, un país hundido, es aquel que se ha olvidado de Dios. Y fue sabio este señor en decir estas palabras. La Biblia respalda, hermanos, estos principios. Por ejemplo, en Proverbios 14, versículo 34, dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Sí. El pecado es afrenta de las naciones, incluido este país. Dice en el capítulo 29, versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Sí. El pueblo gime. Y cuando predomina, hermanos, el crimen, la violencia, las matanzas, el pueblo gime. Por supuesto que sí. Mi exhortación, hermanos, en esta lección es a que nos aferremos a la mano de Dios de la misma manera que un niño lo hace
a la mano de su padre. Los que tenemos niños pequeños, muchas veces los tomamos, los sujetamos de su mano, ¿verdad? Y empezamos a caminar con ellos. El niño nos toma de su mano también. Cruzamos la calle, ¿verdad? Los llevamos a la escuela, andan en un lugar concurrido, en un aeropuerto, en algún lugar donde hay mucha gente y el niño no se suelta de su mano. Y si lo suelta, si el niño se suelta, sabemos lo que puede pasar. Un padre provee dirección correcta a su hijo con el simple hecho de tomarlo de la mano. A veces no sabe el niño por dónde ir, pero el papá, al llevarlo, le indica el camino correcto. Un padre provee a su hijo protección y seguridad. De mi mano no te va a pasar nada, conmigo estás seguro. Yo estoy contigo, yo te protejo. No te vas a perder, vas a estar aquí a mi lado. Un padre provee a su hijo ayuda y confianza. Hermanos, el simple hecho de estar tomado de la mano de su padre, ese niño tiene muchos beneficios. Y de la misma manera, nosotros tenemos que estar sujetos de la mano de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hay ayuda, hay bendición cuando uno se aferra a la mano de Dios. Él nos da su mano derecha. El problema es cuando uno no quiere tomar su mano. Cuando queremos ser Señor de nuestro camino. Cuando queremos nosotros ordenar nuestros pasos a nuestra manera, a nuestra conveniencia, a nuestro gusto. No, Dios, tú no me vas a decir por dónde ir. Tú no me vas a decir cómo caminar. Y así actúa y se comporta el ser humano. ¿Qué motivos podría tener un hijo para soltarse de la mano de su padre? Porque a veces los niños dicen, no me des la mano. Suele suceder. Le quiere dar a usted la mano y se jala. ¿No? ¿Por qué? ¿Vergüenza? A veces sí. Ya les da vergüenza que papá o mamá los lleven de la mano a la escuela. Puede ser vergüenza. Sentirse autosuficientes. No, papá, yo no te necesito, yo solo puedo, yo sé por dónde ir. Puede ser. Creer que sabe más que su padre. Yo sé un camino mejor que tú. No necesito ir de tu mano. Rebeldía puede ser simplemente rebeldía. Llevar la contraria. Pueden ser deseos de hacer las cosas a su manera, o puede ser necedad, o muchas de estas involucradas. Por lo general, cuando un niño no quiere darle la mano a sus padres, tiene sus razones. Y muchas tienen que ver con esto que acabo de mencionar. Tal vez, hermanos, nosotros alguna vez hemos experimentado esto, ¿verdad? Que nuestros hijos no quieren ir de nuestra mano. Dios lo ha experimentado muchas veces, de muchas maneras. Él quiere darnos su mano y nosotros no la queremos tomar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11, vemos el ejemplo de un hijo que simplemente no quiere la mano de su padre. Dice el verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde,
y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este hijo ya no quería saber nada de su padre, ya no quería vivir con él. Este hijo quería una libertad, entre comillas, para hacer las cosas a su manera, hacer su voluntad, ir a donde él quisiera, hacer todo lo que se le antojara sin necesidad de darle cuentas a su padre. Y se fue lejos, exigió la herencia, lo cual, hermanos, era una afrenta para un padre, porque era prácticamente que el hijo deseara la muerte de su padre. No se puede pedir la herencia a un padre en vida, pero él lo hizo. Y una vez que juntó todo lo que pudo, se fue lejos. Y dice ahí, malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Esta sociedad, hermanos, cual hijo pródigo, ha demostrado de muchas maneras que no le interesa aferrarse a la mano de Dios. Pero, hermanos, ¿qué de nosotros en lo particular? Y ese es el énfasis, hermanos, de lo que quiero decir. ¿Qué de nosotros en lo particular? ¿Qué de nuestras propias familias? Si este mundo no lo hace, si este mundo no se aferra a la mano de Dios, si este mundo está de cabeza y por eso las consecuencias tan terribles que a veces gente inocente tiene que pagar, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestras familias? Tal vez no podemos cambiar el mundo, pero sí hay mucho que podemos hacer por nosotros y por los que están a nuestro alrededor, y debemos de hacerlo. Y cuando lo hacemos, hermanos, nos estamos aferrando a la mano de Dios. Estamos demostrando que no queremos para nada soltarnos de Él. Queremos su cuidado, su protección. Queremos su bendición. Queremos su guía, su dirección. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos, hermanos. El 25 de junio de 1962, la Corte Suprema de Justicia de este país decretó que es inconstitucional que los funcionarios estatales hagan una oración oficial y fomenten esta oración en las escuelas públicas. Desde ese tiempo, hermanos, este país comenzó, ¿verdad? En muchos aspectos, y desde antes tal vez, a quitar a Dios de su vida. Sí. Antes se oraba, ¿verdad? En los lugares de gobierno, en las escuelas públicas, cada día había oración a Dios. Pero el país, la Corte Suprema, las autoridades dijeron no, eso no es correcto. Los niños acostumbraban a hacer una oración que decía más o menos así: Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti y te pedimos tus bendiciones sobre nosotros, sobre nuestros padres, sobre nuestros maestros y nuestro país. Amén. Pero dijo el gobierno, no, eso no está bien. Quiten la oración de las escuelas. Lo declaramos inconstitucional. Y se quitó. Y esos pequeñitos que se les enseñaba, ¿verdad?, a creer en el Dios Todopoderoso y a ser dependientes de Él y a buscar su guía, su bendición, ahora ya no tienen eso. Ya no más. ¿Sí? Un año después, este mismo alto tribunal declaró también que no se podía leer la Biblia en las escuelas con fines de devoción. Ya no. Antes se leía la Biblia en las escuelas públicas, ahora ya no. Dijo, está prohibido.
Está prohibido. Y a partir de ese momento, muchas escuelas, hermanos, poco a poco comenzaron a dejar fuera la oración y la Biblia como parte de la instrucción y educación que los estudiantes deben de recibir. Este país fue fundado originalmente sobre los principios de la palabra de Dios, pero todo eso se ha ido quitando. Los niños, al menos por parte de esta nación bajo Dios, de esta nación que en Dios confía, ya no recibe ningún tipo de instrucción que tenga que ver con Dios, con la Biblia, con la oración, nada por el estilo. Y tristemente, hermanos, no solo fue removida la oración y la Biblia de las escuelas, sino que ahora se promueve y se enseña como parte del programa de estudios la evolución y el humanismo en las escuelas. Eso sí enseñan. Eso sí está ahí en el programa de la materia de ciencias. Eso sí. Los niños ahora crecen creyendo que evolucionaron del chango. Porque eso dijo un erudito llamado Carlos Darwin. Los niños crecen creyendo que la vida proviene de una serie de accidentes que comenzó con una generación espontánea de la materia. Los niños, hermanos, crecen creyendo que este mundo vino a existir por una explosión que sucedió un día y que de ahí se formó todo lo que vemos de esta manera tan perfecta. Sí, hermanos, esa es la realidad. No miento, así es. Soltarse de la mano de Dios es lo peor que la sociedad puede hacer, y a su debido tiempo se van a cosechar las consecuencias. ¿Sí? Mi punto, hermanos, es que si este país está en decadencia, si esta sociedad está cada vez más corrompida, si esta sociedad se ha soltado de la mano de Dios y quiere ser señor de su propio camino, no hagamos nosotros lo mismo. Nosotros aferrémonos a la mano de Dios. No sigamos la corriente de este mundo. La oración y la Biblia no deben estar olvidados en nuestros hogares. No. No las excluya de su propia vida y de la vida de sus hijos. No se suelte usted también de la mano de Dios. Si ya lo hizo el gobierno, si ya lo ha hecho este país, si ya lo ha hecho esta sociedad, no lo haga usted. ¿Sí? No lo haga usted. Ejercítese en la oración y enseñe a sus hijos también a orar. No espere que el gobierno lo haga, porque no lo va a hacer. Eso tenemos que hacerlo nosotros, para nuestro propio beneficio y el beneficio de nuestras familias. Tal vez no podemos cambiar el país entero o el mundo entero, pero a nosotros, nuestros hijos y las personas que están a nuestro alrededor, podemos ser influencia buena para ellos. Sé estudioso de las Escrituras y enseña a sus hijos también la palabra de Dios. Enséñeles, hermano, hermana. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La oración es buena y la oración agrada a Dios, y la oración es necesaria por nosotros, por nuestras familias, aún por el país y la nación entera, por los que gobiernan.
Y Dios quiere que oremos. Y tenemos que hacerlo y tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice el apóstol Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo era un joven, y un joven bueno, un cristiano fiel. Fue evangelista de la iglesia en Éfeso, colaborador con el apóstol Pablo. Y dice aquí la escritura que él estaba persuadido, él había aprendido y estaba persuadido. Y dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Repito, toda acción tiene una reacción. Y puede ser una reacción buena o mala dependiendo de nuestra acción. En este caso, Timoteo había aprendido desde niño la palabra de Dios. Su abuela y su madre le habían enseñado. Y no solamente le enseñaron, le persuadieron. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también con nuestros hijos y nuestros nietos, persuadirles a través de la enseñanza, que ellos realmente aprendan, que aprendan, hermanos. Así como nos esforzamos porque aprendan muchas cosas seculares, muchas cosas de esta vida, que aprendan también la palabra de Dios y que se persuadan para que ellos el día de mañana puedan ser sabios para vivir en este mundo y para la salvación de su alma. Sí. Sería ridículo y absurdo criticar estas decisiones del gobierno. ¿Cómo es posible que el gobierno quitó la oración y quitó la Biblia de las escuelas cuando nosotros mismos lo hemos quitado también de nuestras propias casas? ¿Con qué cara podemos nosotros criticar las decisiones que este gobierno toma? Si somos una familia que confía en Dios, que estamos bajo Dios, la oración y el estudio de la palabra debe formar parte de nuestra vida cotidiana. Nuestros hijos necesitan conocer a Dios, conocer su naturaleza, conocer su poder, conocer al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras. Nuestros hijos necesitan saber que la Escritura es el estándar de la voluntad de Dios. Ahí está, revelado y escrito para nuestro conocimiento y nuestro bien. Necesitan nuestros hijos conocer sus principios morales y espirituales. Dios nos dice lo que está bien y lo que está mal, y necesitamos saberlo y convencernos de eso. Nuestros hijos necesitan discernir, hermanos, lo bueno y lo malo, estar persuadidos de cuál es la forma correcta de vivir. Necesitan nuestros hijos aprender a respetar la autoridad. Nuestros hijos necesitan entender que sus acciones siempre tienen consecuencias, no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Ellos deben de saber esto y nosotros se lo tenemos que enseñar. Si la Biblia y la oración han sido excluidas de las escuelas y también de los hogares de esta nación, ¿qué se puede esperar de una generación así? ¿Qué clase de hijos y jóvenes estamos produciendo? En Jueces capítulo 2, versículo 10, cuando murió aquella generación de Josué, dice el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, note usted, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuál fue la consecuencia? Verso 11.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Una generación que no conoce a Dios es una generación, hermanos, que va a hacer lo malo. De una u otra manera hará lo malo. Algunas cosas más escandalosas que otras, pero van a hacer lo malo. Porque no conocen a Dios. Porque Dios fue excluido de sus vidas. Porque no se les enseñó. En las escuelas ya no se enseña más esto, pero desafortunadamente en los hogares tampoco se enseña. ¿Y qué esperar? ¿Sí? ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos escandalizamos de que cosas así sucedan? Esto va a seguir pasando. Esta semana, y salió esto en las noticias, probablemente usted lo vio, un fabricante de armas en el estado de Georgia puso esta publicación, ¿verdad? E irónicamente acompañada de un texto bíblico que es Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un pequeño inocente que no sabe ni para qué sirve esa cosa, y ahí lo tiene en sus manos. ¿Sí, hermano? Realmente estas personas hacen burla de la palabra de Dios. Y lo que promueven con esta imagen y con ese texto bíblico es que los niños, desde que sean pequeños, sean instruidos en el uso de armas. Tal parece que esa es la idea que se quiere transmitir. Esa es nuestra sociedad. ¿Sí? Esa es nuestra sociedad. Y luego nos escandalizamos de las cosas que pasan. Hermanos, ese pasaje es muy importante, pero no es en eso en lo cual debemos instruir a nuestros hijos desde que son pequeños. Es en esto. En esto sí. Sí. Esta es la instrucción que nuestros hijos deben de recibir, la instrucción de la palabra de Dios, donde está la verdadera sabiduría para el buen vivir. Sí. Esta es la instrucción que debemos de promover. Esta es la instrucción que no debe de faltar en nuestras casas. Esta no, esta sí. Otro ejemplo, hermanos, tiene que ver con el entretenimiento. Hoy en día la televisión, las películas, la música y hasta los videojuegos para niños ofrecen entretenimiento lleno de violencia. Y esto es cierto. Esto es verdad, hermanos. Los videojuegos son muy populares hoy en día. Muy populares. En nuestros niños son muy populares. ¿Sí? Hay muchos que entrenan a los niños y a los jóvenes a disparar y a matar en un mundo virtual. Decimos, es que es de mentirita, hermano, nada más. Eso no es verdad. Yo sé, todo es virtual. Todo es virtual. Pero a veces pasan muchas horas matando y matando y matando, chisporroteando sangre por aquí y por allá en un mundo virtual, cambiando de armas, de unas sencillas a otras más poderosas, y el que mate más es el que gana. ¿Sí? Y luego nos preguntamos, ¿por qué algunos jóvenes disparan y matan a personas en un mundo real?
por qué. Y muchos de estos muchachos, hermanos, que han hecho esta clase de cosas tan horribles, tenían algún tipo de adicción, ¿verdad?, a los videojuegos. Muchos eran personas de muy corta edad, jóvenes. ¿Sí? Y para colmo de males, a los 18 años, el gobierno ya les permite que puedan comprar armas de fuego, inclusive de grueso calibre. Este muchacho apenas cumplió 18 años y fue lo primero que hizo, ir a comprar armas y enseguida usarlas. Hermanos, yo no condeno que usted le compre videojuegos a sus niños y van a decir, ya va a empezar el año de Israel otra vez con lo mismo. Pero yo veo peligro. Es cierto que es un entretenimiento y puede ser algo sano, Sin embargo, hay aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿sí? Y yo quiero hacer hincapié en esto. Limite el tiempo de sus hijos. Limíteles el tiempo. ¿Ok? ¿Cuántas horas al día usted como padre o madre le permite a sus hijos jugar videojuegos? ¿2 horas? ¿5 horas? ¿8 horas? Desde que se levantan en la mañana es lo primero que hacen, agarrar el videojuego. Oscurece y todavía están en los videojuegos. ¿Cuántas horas le permite usted a sus hijos jugar? Mi punto es, nosotros como padres tenemos que limitarles el tiempo que ellos van a dedicar a esto. Es cierto, es entretenimiento y es la moda, es lo popular y los juegos que tanto les gustan y les apasionan, ok. Sí. Pero todos los excesos son malos y esto se puede convertir en un entretenimiento adictivo para los niños, que les va a afectar en sus emociones. Nada más vea su carácter. Cuando usted le diga apague ese videojuego, ¿cuál va a ser la reacción del niño? Dese cuenta ahí si le está afectando o no en sus emociones, en su carácter, en su personalidad. Si dice, sí papá, está bien, ya lo pago. Qué bueno, todo va bien. Pero si usted tiene dificultades y se le revela y se enoja y se molesta y le hace berrinche, cuidado. Cuidado. Sí. ¿Cuánto tiempo le permite a sus hijos? ¿Todo lo que ellos quieran? Mi recomendación es no permita, hermanos, esto. ¿Sí? No permita que sea así, que se pasen todo el tiempo que ellos quieran jugando. Establezca límites que sean apropiados de acuerdo a su consideración. Usted como padre conoce mejor a sus hijos que nadie. Usted establezca el límite. ¿Sí? Ya salieron de vacaciones los niños, los muchachos. ¿Sí? ¿Qué van a hacer en vacaciones? Hay cosas muy buenas, cosas productivas, cosas sanas que también debieran de hacer nuestros hijos. Sí. Que no sea todo videojuegos. Ese es mi punto. Limite los lugares donde los niños pueden jugar. Sí. A veces se sienta la familia a la mesa a comer y están los niños con los videojuegos, comiendo y jugando videojuegos. Ya apagaron las luces, ya es hora de dormir y ahí escondidos abajo de las cobijas sacan los videojuegos. Van al baño y se llevan el videojuego. Vienen a la iglesia y se meten en ese lugar con los videojuegos. Sí. No, hermanos, eso no es correcto. En mis tiempos, cuando había videojuegos, pues el videojuego estaba en la casa, ¿verdad? Y ahí estaba fijo. Pero ahora son portátiles y a donde quiera que uno va, se pueden llevar. Pero los padres deben de establecer el lugar donde los niños pueden jugar. ¿Dónde? Sí. Hay lugares donde no deben de ir, ¿verdad? Y llevar sus juegos.
limite también el tipo de videojuegos. No todo videojuego es apropiado para nuestros hijos, ¿no? Y hay diversidad de géneros, toda clase de juegos, pero no todos son propios, no son sanos, no son buenos para nuestros niños. ¿Sí? Yo sé que hay diversión, hay entretenimiento en ellos, sí, pero usted como padre tiene que estar al pendiente. ¿Sí? ¿De qué se tratan esos juegos? No es lo mismo este juego, bonito, sano, hasta para jugar en familia tal vez, o de deportes, de fútbol, o de lo que usted quiera en ese sentido sano. Videojuegos como de este tipo, ¿verdad? Donde se trata de usar armas, donde se trata de matar gente, donde se trata de juegos llenos de sangre, de violencia, de crimen. No es lo mismo, no es lo mismo. El efecto que surge en el pensamiento, en el corazón, en la mentalidad de los niños es muy diferente de uno a otro. ¿Sí? Los padres tenemos que restringir. Así como la televisión, usted no deja que sus hijos vean cualquier cosa que ellos quieran. Si uno limita y dice, este programa, esto no es propio para mi hijo, para mi hija. Es lo mismo con los videojuegos. Lo mismo. Si esta sociedad promueve la violencia, hermanos, y no tiene cuidado del entretenimiento de sus hijos, porque se ha soltado de la mano de Dios, nosotros sí debemos tener cuidado. Nosotros sí debemos cuidar el corazón de ellos. Dice el libro de los Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? ¿Qué hay en nuestro corazón? De la abundancia del corazón, hermanos, habla la boca. De la abundancia del corazón son las acciones de las personas. De lo que hay adentro. En un mundo que está bajo el maligno, los matrimonios se separan con mucha facilidad. Las personas no respetan a sus cónyuges, los divorcios se vuelven cada vez más populares, el matrimonio ya no es visto como una unión para toda la vida, los hogares donde el padre y la madre tienen el mismo propósito de amar y criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor ya prácticamente no existen en esta sociedad. Ya no. ¿Y qué es lo que esto va a producir? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en los hijos? Ya lo estamos viendo. En un mundo que está bajo el maligno se promueve y se defiende la unión de hombre con hombre y mujer con mujer, corrompiendo completamente el plan de Dios para la familia. ¿Sí? Y cada vez se promueve más, cada vez hay más derechos, cada vez se pasan más leyes que fomentan lo que Dios condena. En un mundo que está bajo el maligno, el aborto es bien visto por mucha gente y aún respaldado por la ley de muchos países. La vida de esos bebés indefensos simple y sencillamente no es importante y son asesinados de una forma cruel. Sí. En un mundo que está bajo el maligno, la psicología y la medicina convencen a las personas que no son responsables de su conducta. Maltratan a los demás, asesinan, cometen crímenes y luego dicen simplemente están enfermos de la mente y no son culpables. Hermanos, consciente o inconscientemente, el sistema que esta sociedad maneja hace que los jóvenes pierdan el respeto por Dios, el respeto a la autoridad, el respeto por la vida, el respeto por la familia, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Eso es lo que se está produciendo. Si no hay Dios, si la vida es el resultado de un accidente, si no hay consecuencias eternas para las personas, si no hay un estándar absoluto del bien y del mal, si los bebés pueden ser asesinados antes de que nazcan, si los propios padres no se esfuerzan por mantenerse unidos en sus matrimonios y criar a sus hijos para una vida digna, y si la violencia y el derramamiento de sangre se ha convertido en una fuente de entretenimiento virtual para los niños y los jóvenes, ¿qué se puede esperar en nuestra sociedad? ¿Qué clase de generación estaremos produciendo? ¿Qué? Las desgracias que suceden, hermanos, no son obras de la casualidad, sino el producto de una sociedad sin Dios. Sin Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 26, dice la Escritura: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y ese es el problema, no quieren tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así es la sociedad. Una sociedad que no está bajo Dios. Sí. No es una nación bajo Dios cuando se practican esta clase de cosas. Es una sociedad bajo el maligno, una nación bajo el maligno. Pero hermanos, aunque el país entero se suelte de la mano de Dios, repito, nosotros tenemos que aferrarnos a Él. Oseas 8:7 dice: porque sembraron viento y torbellino segarán. Es una ley, hermanos, muy sencilla, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué queremos nosotros el día de mañana cosechar? Todo depende de lo que sembremos hoy. Sí. Así que, hermanos, una sociedad sin Dios, una sociedad suelta de la mano de Dios, hermanos, sufrirá de una y de mil maneras. No cometamos nosotros también el mismo error. Aferrémonos a la mano de Dios. Si en esta mañana hubiese algún amigo visitante que aún no ha obedecido el Evangelio de Jesucristo, que se ha mantenido lejos de Dios, quisiera en este día tomar su mano, aferrarse al Señor y comenzar una nueva vida, no siendo usted Señor de su camino, sino dándole ese lugar a Dios a quien le corresponde. Hágalo en esta mañana. Venga a Cristo, obedezca el Evangelio, confiese su fe en el Señor, arrepienta de sus pecados y sea bautizado para que el Señor le perdone y comience una nueva vida, una vida limpia, una vida separada del mundo y consagrada a nuestro Dios. Gracias por su atención a este mensaje. Dejo el lugar al hermano que nos va a dirigir en el himno de invitación. Vamos a estar de